Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Por favor, no se olviden de encender sus cámaras para recibir la clase el día de hoy. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. ¿Cómo hacían ustedes? Profe, buenas tardes. profe. Regáleme 5 minutitos diciendo la cámara, por favor. Listo. Pero no se olviden, Profe, chicos, yo también me voy a para- mi casa, profe. Ya, cuando pueda enciendo la cámara, ya. Buenas tardes, Pero- profe, yo también estoy yendo a la casa, estoy todavía como unos 20 minutos ya y enciendo la cámara. Listo. A los demás, por favor, enciendan sus cámaras. Sí. Doctor, Profe, todavía sigo en el trabajo. también igual estoy llegando en unos 10 minutos a mi casa para ir a prenderle la cámara, por favor. Listo. Voy a estar pendiente de las personas que me están pidiendo permiso de las cámaras. Voy a estar pendiente y al momento, más o menos media hora, 6:30, tienen que encender sus cámaras. ¿Ok? Gracias, doctor. Ya, profe. Gracias. Yo igual estoy viendo en el bus. Listo. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar clases. Sí, como lo hacemos habitualmente. Sí, tenemos que recordar lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? ¿Quién me recuerda qué empezamos a ver la clase pasada? Buenas noches, abogado. Vimos sobre las obligaciones del empleador y del trabajador. Perfecto, muy bien. ¿Y qué decían estas obligaciones? Dime un ejemplo, dime un ejemplo de lo que son las obligaciones del empleador. Del empleador que toca tener un contrato, también al trabajador tiene que tener una afiliación, darle una afiliación al IES, pagarle una remuneración justa. Ujú. ¿Le sigo diciendo? Sí, por favor. También pagar las utilidades, pagar ¿cómo es? El décimo, ¿cómo es? El Sí, los décimo décimos tercero terceros, y décimo décimo cuarto cuarto. y cuarto sueldo. Y también a partir del segundo año, pagar los fondos de reserva. Sí, perfecto, muy bien. Sí, justamente estamos viendo que las obligaciones de lo que tiene el empleador en sí llegan a ser los derechos que tenemos los trabajadores. Deben cumplir con todos nuestros derechos, es decir, afiliación al Seguro Social, firmar un contrato de trabajo, inscribir el contrato de trabajo en el ministerio o en el MTT, ¿sí? Pagar décimos terceros, décimos cuartos, pagar utilidades, ¿sí? Todos los derechos que nosotros gozamos deben ser cumplidos, por así decirlo, obligatoriamente por parte del empleador. ¿Sí? Además de eso, también teníamos obligaciones, porque como trabajadores también tenemos obligaciones además de derechos. ¿Sí? ¿Cuál es una obligación del trabajador? Cumplir con el control de calidad, mantener un comportamiento respetuoso. No tanto con el control de calidad, porque no todos nos podemos dedicar justamente a O la sea, pero calidad. eso decía ahí. No decía eso. Lo que mencionaba Restituir es que Cumplir con el contrato, sí. contrato, a cabalidad. Ajá. Ujú. Cumplir con el Cumplir los contrato a reglamentos cabalidad. internos. Cumplir con reglamentos internos, perfecto. Sí, también decíamos de que se cumplan con las medidas higiénicas. Sí, decíamos que las medidas higiénicas no son las de ir bañado o ir aseado. No, las medidas higiénicas son las medidas de seguridad que tenemos nosotros dentro de nuestro puesto de trabajo. ¿Estamos? Sí. Y de ahí empezamos a ver los contratos, ¿verdad? Correcto. Y Sí. el contrato individual. Comenzamos a ver el contrato individual de trabajo. Y yo les decía, o les daba una definición, ¿sí? De los contratos de trabajo,
¿sí? Más bien dicho, les da una definición de contratos en general, ¿sí? Por lo tanto, vamos Cristian Muyo. ¿Qué es el contrato en general? ¿Qué es un contrato? Contrato general. ¿Sabe qué es un contrato? Es lo que el empleador le hace firmar al trabajador, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, pero vamos con un contrato de forma, por eso digo, de forma general, no específico en la materia que son los contratos laborales, que ya lo vamos a conocer, sino Sí, no, algo el general. Por ejemplo, si tú y yo festejamos un contrato o celebramos un contrato de compra-venta, ¿sí? ¿Qué es ese contrato? O sea, ¿cómo tú lo podrías definir ese contrato? de compra y venta. Es un ejemplo que dijo, ¿verdad? Sí, es un ejemplo. De compra y venta sería tal vez entre de lo que de lo que yo le estoy vendiendo y usted está comprando. Ya, perfecto. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay entre nosotros? ¿Qué va a haber entre nosotros? Sería vendría a ser como se me fue, vendría a ser como, O sea, ¿qué pasa? Imagínate si es que yo, sí, te pongo un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo voy y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, firma el contrato? no voy a Sí, firmar, no vas a firmar, ¿no es cierto? Entonces, no voy ¿qué a es firmar. esto? Tú vas a firmar Voluntad. por tu voluntad, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, tendría o seríamos, el contrato es un documento de acuerdo de voluntades, Ujú. ¿sí? Porque tanto tú, Cristian, tanto Paolo, quieren firmar ese contrato, ¿sí? Nadie nos está obligando, Claro, ¿no es cierto? Entonces sería un sí, acuerdo de voluntad. Lógicamente, este acuerdo de voluntades va a tener obligaciones y derechos. ¿Sí? ¿Qué obligaciones podría tener este? Siempre son obligaciones de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Todo contrato se firma con esta finalidad o con esta obligación de dar, hacer o no hacer. Sí, por ejemplo, un contrato de dar, un contrato de compraventa de cualquier bien mueble o inmueble. Sí, yo estoy dando, estoy entregando algo, ¿no es cierto? Un contrato de hacer. Si es que me llegaran a contratar, por ejemplo, para ser patrocinador en un juicio como abogado, tengo que hacer, ¿no es cierto? Tengo que asesorar, tengo que llevar a cabo el caso, tengo audiencias, etcétera. Tengo que hacer. Y un contrato de no hacer, por ejemplo, son los acuerdos de confidencialidad. ¿Sí? No divulguen la información de la empresa, de los secretos empresariales. ¿Sí? Ahí les están prohibiendo hacer algo, ¿no es cierto? sí. Eso en sí es el contrato. Estamos, acuerdos de voluntades en las cuales las partes se obligan a dar, hacer o no hacer. ¿Ok? Ya, ya. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Gracias. Ya. Y estos contratos, todo tipo de contratos tienen o llegarían a tener lo que es elementos. ¿Sí? Vamos con... Vamos con Alexandra Moreno. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Ojo, del contrato en general. ¿Sí? No del contrato laboral todavía. ¿Cuáles son los elementos? Uno sería que sea lícito. Perfecto, sí, pero tenemos 4 elementos, ¿ya? El primero será la voluntad, ¿sí? Porque lógicamente, si yo no firmo con voluntad, ese contrato no sirve, ¿sí? Después vienen 3 elementos más. Uno de esos sí tiene que ver, bueno, 2 de esos sí tienen que ver mucho con la licitud.
pero son dos diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles son estos elementos? Dependencia. También era que sea Dependencia y remuneración. No. no, Ojo, que estoy diciendo, por una ojo que estoy mencionando, estoy diciendo que no contratos laborales, por lo tanto, en este momento no entra lo que es la dependencia o remuneración. Profe, ¿puede ser que se establezcan fechas? Fechas. O sea, por ejemplo, tiempos me refiero, plazos. Claro, y sí te entendí por ese lado, pero no es un elemento. Entonces Es puede un ser objeto por un lícito. objeto Es lícito un objeto. Es un o concepto. Es un una objeto lícito causa y causa lícita lícita. y que Es tenga la capacidad para contratar. Así es. Los elementos del contrato, ¿sí?, son consentimiento libre y voluntario. Es decir, yo tenga la voluntad, que no existe una obligación o una presión o una fuerza, ¿sí?, que me esté obligando a firmar ese contrato, sino que yo quiero firmar ese contrato. ¿Sí? Eso es consentimiento libre y voluntario. También podemos tener, o tenemos en el contrato, los tipos de contrato, ¿sí? Tenemos lo que es el objeto lícito, es decir, que el bien por el cual nosotros estamos celebrando el contrato esté dentro de lo legal, ¿sí?, dentro de la vida legal, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador está prohibido el expender o vender ciertas sustancias sujetas a fiscalización o ciertas sustancias estupefacientes. Sí, por lo tanto, no se puede firmar un contrato con un objeto que esté prohibido por la ley. En este caso, las sustancias sujetas a fiscalización. Sí, eso es el objeto. La causa lícita es la actividad en la cual se va a desarrollar. Sí, que sea lícita. Por ejemplo, a mí me contratan para ser abogado, es lícito, pero no me pueden contratar a mí para que vaya en contra de la ley. Sí, que vaya mi actividad a hacer algo en contra de la ley. Por ejemplo, el agredir a alguien. Sí, no me van a contratar a mí para yo ir a agredir a cierta persona. Sí, o sea, pueden, no deben. No se debe firmar un contrato. Sí, en este mundo de ahora pueden. ¿Ok? Y después viene lo que es la capacidad para contratar. Sí, y de aquí, esta capacidad para contratar es la que yo les mencionaba a ustedes. Y conocimos los primeros días de clase. Sí, en la introducción al derecho, que justamente es la aptitud legal que yo tengo para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sí, es decir, tengo una destreza, soy apto, sí, tengo una destreza física o mental para yo poder adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Estamos? Sí, perfecto. Después de ello vimos, conocimos el contrato individual de trabajo. ¿Sí? Vamos a preguntarle a Fanny Páez. ¿Qué es el contrato individual de trabajo, Fanny? Buenas tardes. Contrato individual, o sea, yo firmo, o sea, solo yo. Ok, sí, sí, ok, estamos en lo correcto, pero vamos más allá, ¿sí? Vamos más allá, pensemos un poquito más, vamos un poquito más allá. El contrato individual de trabajo, ¿sí? Tú firmas, ¿para qué? Y el empleador, ¿en qué se obliga? Tú te estás obligando a qué y el empleador a qué se obliga. O sea, yo a trabajar y el otro contratar.
Y el otro, además de que te contrata, ¿qué te debe dar? ¿Sí? Los Te dan- beneficios, no, o sea, no sería beneficios, o sea, porque soy ella por ley. ¿Qué te dan a ti mensualmente mientras trabajamos? O sea, el sueldo. Perfecto. Eso es el contrato laboral, ¿sí? Que una parte se obliga a prestar los servicios lícitos y personales, que es conocida como trabajador, porque me estoy obligando yo, Pablo. Digamos, Fanny, tú me contratas, ¿ya? En tu empresa, ¿ok? Yo me estoy obligando a realizar cierta actividad por la cual me contrataste. ¿No es cierto? Sí. Ese es el trabajo, realizar una actividad, ¿sí? Y tú, Fanny, te estás obligando conmigo a pagarme esos Como servicios trabajo. que te estoy prestando, ¿no es cierto? Ajá. Ese es el contrato laboral. Se rige de dos partes. Una parte es llamada trabajador, la otra parte es llamada empleador, ¿sí? La una parte se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales y la otra parte se obliga a pagar, ¿sí? Al trabajador por esos servicios lícitos y personales. Así lo define el artículo 8 del Código de Trabajo. ¿Sí? Muchas gracias, Fanny. Muy bien. Después de eso, teníamos varios elementos, igual, dentro del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos elementos, Melanie Camacho? Buenas noches con todos. Sería que igual es un acuerdo de voluntades, eh, prestación de servicios lícitos, ¿Qué quiere decir eso? prestación de servicios, o sea que tenemos que hacer algo que esté dentro de lo legal, que no podemos irnos a lo ilegal, o sea, no podemos hacer eso. O sea, sí, estamos bien. Estamos claros del panorama. La prestación de servicios lícitos es la actividad por la cual yo fui contratado. Ajá, ¿Ok? sí. Sigue. La remuneración y la dependencia La es remuneración y la la relación dependencia. laboral. Ajá. ¿Qué es la relación laboral? Pero explícame un poquito más. No me dejes solo ir con relación A laboral. ver, la dependencia es la relación laboral que tenemos entre el trabajador y el empleador, que sí, Sí. Sí, estamos bien, porque justamente se llama relación laboral o relación de dependencia. ¿Ok? En eso tengámoslo sí, claro. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una relación de dependencia, por ejemplo, con Fanny, que era mi jefa. porque estamos ligados a yo como trabajador, o sea, cumplir y él como empleador igual cumplir con esto de la remuneración del pago. Eso, Ok, Melanie. No, sí está bien, ¿no? La relación de dependencia tiene muchos sentidos, ¿ok? Uno de esos sentidos es justamente la remuneración. Sí, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que el trabajo es la realización de la actividad para poder satisfacer nuestras necesidades básicas a través de una remuneración. Si no me pagan, yo estoy dependiendo de alguien, ¿no? Si no me pagan, lógicamente, no puedo satisfacer mis necesidades básicas. ¿Ok? Está perfecto, pero también hay otro tinte, ¿sí? Otro pensamiento de la relación de dependencia que justamente llegaría a ser o es el que yo sigo órdenes de alguien, ¿sí? La subordinación de alguien. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo órdenes de alguien. Alguien me está diciendo, Pablo, debes trabajar así, debes de hacer así. ¿Sí? Eso también es relación de dependencia. Y eso se nota, ¿sí? Cuando nosotros, o cuando, mejor dicho, cuando se está tratando de enmascarar una relación, una relación laboral, es decir, que el empleador está diciendo, no tengo relación de laboral con Paolo. Lo que se prueba es la dependencia, la relación de dependencia que yo tenía. Es decir, que me pagaba y que yo recibía órdenes y de cómo hacer mi trabajo. Estamos, para todos, estamos. Perfecto. De ahí, ¿qué más vimos?
Creo que vimos los tipos de contratos, o sea, ¿cuáles son? Prestación de servicios. Ratificación de contratos laborales. Sí, perfecto, Elizabeth, perfecto. La clasificación de los contratos laborales, según el artículo 11 del Código de Trabajo. Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Déjenme compartir mi pantalla. Me avisan si la pueden ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto, ya. Ok, no se carga. Dame solo un segundito. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya, perfecto. Entonces, hablábamos de la clasificación de los contratos laborales, que es en la clase que nos quedamos el día viernes, ¿sí? Justamente el artículo 11 del Código de Trabajo nos establece ciertos tipos de contratos laborales existentes en el Ecuador. Sí, que nosotros podemos firmar esos contratos, dependiendo lógicamente de las necesidades que llegue a tener el empleador en su puesto de trabajo o en su empresa. ¿Sí? Estos se dividen en expreso o tácito, ¿sí? En escrito o verbales, en a sueldo, a jornal, en participación y mixto, ¿sí? Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio, por tarea y a destajo ¿sí? Individual, de grupo o por equipo. Sí, estos son los contratos laborales existentes en el Ecuador, según el Código de Trabajo. Sí, vamos con las explicaciones de qué se trata o qué es el contrato expreso y tácito. El contrato expreso es aquel en el cual se va a detallar, ¿sí? Se va a detallar y a especificar de mejor forma las condiciones de trabajo, lógicamente, que va a tener el trabajador, ¿sí? ¿Qué actividad va a hacer? ¿Qué remuneración va a tener? Etcétera. Se va a detallar específicamente todas las condiciones de trabajo. Eso es expreso. Por ejemplo, yo soy una persona que se dedica al oficio de la albañilería, ¿sí? Y me contratan para justamente pintar unas casas, ¿sí? Y me establecen en el contrato qué casas son, cuántas paredes son, cuántos metros son, qué pintura voy a utilizar, qué brocha voy a utilizar y qué técnica voy a utilizar. Es decir, me está especificando en este contrato expreso todo lo que yo voy a hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer? Este contrato expreso tiene dos formas, o se pueden dar por dos formas. Puede ser escrito o puede ser verbal. El contrato expreso escrito, lógicamente, es un contrato que se va a reducir a un documento, a una hoja que es palpable. Sí, que es tangible. Y el contrato verbal es el que se va a realizar de manera oral. ¿Sí? Es decir, yo contrato a una persona para que realice su trabajo, le detallo todo, pero no firmo un contrato o no le reduzco a un documento. Y existe también el contrato tácito. ¿De qué trata este contrato tácito? ¿Sí? El contrato tácito es que las condiciones, ¿sí?, del contrato, de la relación laboral,
ya no se van a encontrar tan determinadas ni específicas, sino que ya se va a dar por entendido las condiciones de trabajo. Sí, por ejemplo, a mí me contratan para ser abogado de la empresa X. Sí, lógicamente ya a mí no me van a detallar lo que debo hacer. Sí, sino yo sé que debo defender los intereses de la empresa. Pero a mí ya no me van a tratar, no me van a decir, Paolo, vas a hacer esto. No, ya se da por entendido lo que Paolo va a hacer. ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Del contrato tácito, ¿tiene que ser escrito? ¿O Tiene ese que ser también puede ser escrito solo- y verbal? Solo se da por escrito. Solo se da por escrito, ¿por qué? Porque, lógicamente, si tú te das cuenta, no va a haber tan de todas las condiciones y podría suponerse que va a existir un conflicto laboral si es que se firma, o como habían dicho, si es que no hay contrato físico. Sí, debe ser por escrito. La mayoría de contratos, como les dije, no me acuerdo, de ley les dije, que la formalidad del contrato laboral siempre va a ser por escrito, a pesar de que existe un contrato verbal, ¿sí? Pero la formalidad, o lo que ustedes siempre deben ver como consejo de vida, es que todo esté por escrito. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Pregunta. Ujú. Por ejemplo, si en el contrato expreso hecho verbal no me cumplen, o sea, me dan las condiciones para que yo las realice, ¿no? A lo que yo voy a desempeñarme, ¿no? Me dicen, hazme esta pared, píntamela de este color, todas las condiciones. Ujú. Yo cumplo con todo, pero si es verbal, entrego mi trabajo y al final no me cumplen, ¿qué me respalda a mí? O sea, Justamente, perdón que o sea, te interrumpa. ya. Tú o nosotros podemos llegar a tener conversaciones con la persona que nos contrata, ¿verdad? De, Paolo, tienes que hacer esto, Paolo, tienes que hacer tal cosa, ¿sí? Eso te puede respaldar. Los chats, sí, correos, llamadas, eso se puede respaldar. Por eso no se aconseja mucho, ¿sí? Tener un contrato verbal, porque no tenemos de dónde obtener alguna prueba, sino nos toca rebuscar las pruebas en caso de que exista un conflicto laboral. Podría en este caso yo también poner una condición, digo yo, el 50% de mi trabajo. Así si no me cumplen, pues ya por lo menos no pierdo todo. Sí, ¿verdad? Sí, pero a esto de aquí también tenemos que ver algo, ¿no? Si te contrataron solo para que cumplas un servicio o te están contratando lo que es mensualizado. Sí, te pongo una diferencia, ¿ok? Para que me entiendas. Tú a mí me contratas como abogado, ¿no es cierto? Yo a ti te estoy dando un servicio legal, ¿ok? Yo no te respondo a ti, ¿me entiendes? Yo te respondo al servicio que estoy dando. Si me contratas porque quieres seguir la pensión de alimentos, quieres seguir divorcio, etcétera, me contratas a mí para yo seguir ese proceso. Y al finalizar ese proceso se acaba nuestro vínculo contractual, que no llega a ser laboral, solo es de servicios, de prestación de servicios. ¿Sí? Ahora, si es que me llegan o me llegaras a contratar verbalmente para tu empresa, ¿sí? En ese momento yo ya tengo otra connotación, ¿sí? ¿Por qué? Porque me deberás pagar IES, me debes pagar 13º, 14º y todos los beneficios de ley que conlleva. Sí, Pero sí entonces, pasó, licenciado, pero sí pasó que mi hermano hace 2 años tuvo un accidente y tuvimos que contratar un abogado. Y ese abogado nos pidió el 50%. Claro que obviamente iba a ganar un porcentaje si ganaba el caso, pero nos pidió dinero. Entonces por eso no entiendo si se deba pedir la mitad. no, es que eso En te el digo. caso de... Es que si estamos pidiendo el 50%, solo es contrato por servicios profesionales, es decir, por facturas. Sí, más no existe un contrato laboral.
te vuelvo y te repito, tú me contratas a mí como abogado, yo a ti no te respondo. ¿Sí? Tú no me pagas sueldo, tú me estás pagando un porcentaje de la ganancia o victoria que podamos tener. Pero tú a mí no me pagas sueldo, tú a mí no me pagas 13º, 14º, utilidades, no, ¿verdad? No me pagas IES. Tú me contratas solo por ese caso, o sea, es muy particular el servicio en el cual te puedo llegar a brindar. Y por eso justamente nosotros los abogados cobramos, bueno, no, yo no cobro el 50%, pero hay algunos abogados, yo cobro, por ejemplo, solo el 10% del caso, ¿sí? Pero yo solo cobro ese porcentaje. Pero yo no trabajo, no tengo relación laboral con ninguno de mis clientes. Tengo relación civil de prestar mis servicios profesionales. Más no una relación laboral. Aquí deben ustedes darse cuenta de una diferencia entre una relación civil y una relación laboral. ¿Sí? Relación civil es pago por facturas y me contratan para cierto servicio en particular. Es decir, acabo ese servicio y se acabó nuestro contrato. ¿Sí? Relación laboral, mientras llega a ser, primero, tengo pago mensualizado, tengo pago de IES y beneficios de ley, ¿sí? Me contratan para hacer actividad diariamente en la empresa porque eso necesitan, ¿sí? Y llega a cambiarse el tinte del contrato de servicios profesionales, que es un contrato civil, y llega a cambiarse el tinte de contrato laboral. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender? Sí, sí, entendí, licenciado, gracias. ¿Sí? No es lo mismo un contrato de servicios profesionales que ustedes seguramente han escuchado, no es un contrato laboral. O sea, desde ahí, contrato de servicios profesionales no es un contrato laboral, es un contrato civil. ¿Por qué? Porque solo me están contratando para realizar cierta actividad, cierto servicio en particular. ¿Estamos? Quiere decir que el contrato de servicios profesionales es momentáneo. Se cumple el servicio y se termina. A diferencia de contrato laboral, que permanece hasta cumplir o sea, hasta completar toda la actividad laboral con obligaciones y de todas las partes. Exactamente, ¿sí? Yo, como te digo, te pongo un ejemplo. Como les dije, yo puedo ser abogado de Marco, por ejemplo. Sí, Marco me contrata a mí, firmamos un contrato de prestación de servicios. Es decir, yo le presto mis servicios legales, jurídicos, a Marco en la defensa de su caso. Sí, en el contrato se estipula hasta la finalización del caso. Sí, o a su vez que Marco haya decidido cambiar de abogado. ¿Sí? Se acaba ese caso, se acabó mi relación con Marco y Marco no me paga ahí el IES, ¿sí? No me das 13º, 14º. Marco me paga un porcentaje por el valor de mi servicio. ¿Sí? Ni siquiera tenemos fijado cuándo me va a pagar, porque lo que se suele cobrar es del 50% al inicio y el 50% al final. ¿Sí? Ni siquiera me está mensualizando el pago. Yo tengo una relación civil normal. Relación laboral, Marco tiene una empresa, ¿sí? Y me contrata a mí para que sea el abogado de la empresa. Marco me paga mensualizado, me da los beneficios de ley, ¿sí? Y además de eso yo cumplo las órdenes de Marco, ¿sí? Porque yo siendo abogado en servicios profesionales, yo no cumplo órdenes de Marco. Marco solo consulta de cómo está el proceso, cómo va el proceso y se acabó. ¿Estamos? Correcto. Perfecto. Ahora vamos a los otros tipos de contrato existentes en la legislación ecuatoriana. ¿Sí? Hay el contrato a sueldo y el contrato a jornal. Hemos escuchado la diferencia, ¿sí? Entre el sueldo y el salario. ¿O es lo mismo?
Diferencia. El sueldo es el valor total del salario más las horas extra adicionales y bonificaciones si es que existieran. Ok, ¿y el salario? El salario, correcto. El sueldo es el salario mínimo vital. Ok. Sobre la base. Ok, ¿algo más? El sueldo es a un obrero. La remuneración es a un servidor, tal vez. Va por ahí, más o menos va por ahí. El sueldo es fijo y el salario es variable. Ok. Va más o menos por ahí. Sí. Denis. A sueldo sería un ejemplo, un albañil se le contrata por obra, como saben decir, que tiene que acabar su obra para que le pagan. Y a jornal el albañil cobra por día, por diario. Ok. Muy bien, Denis. Profe, Ah, Un ejemplo, pues. sí. Yo quería dar como un ejemplo. Por ejemplo, el salario sería, por ejemplo, el valor de sus honorarios y el sueldo sería, por ejemplo, el que estipula en un contrato, tu sueldo es de $1,000. Esa sería más o Ok. menos la diferencia. O Ok. un ejemplo. Ok. Existen dos tipos de diferencias, ¿ya? Dos diferencias existentes tanto para sueldo y para salario. El sueldo, ¿sí? Es el pago que se da a las personas que realizan un trabajo intelectual. ¿Sí? Y el salario es el pago que se da a las personas que realizan una actividad física, a los obreros. ¿Sí? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el sueldo, ¿sí? Solo se llega a pagar mensualizado. Es decir, mes trabajado, mes pagado. Y el salario, como su nombre propio lo indica, salario diario, se puede llegar a pagar por día, por semana o quincena. ¿Sí? Por lo tanto, en un contrato a sueldo, que es la mayoría de nosotros debemos tener, creo, es el que se nos paga mensualizado. No existe una definición como tal dentro del Código de Trabajo, pero la costumbre nos ha llevado a entender que un contrato a sueldo es el que se nos da mensualizada la remuneración. Es decir, nos paga en enero, nos paga febrero, nos paga en marzo, abril, etc. ¿Sí? Y el contrato a jornal es aquel contrato que primero sabemos lo que es jornal, ¿verdad? Jornada. Sí, la jornada de trabajo es el día de trabajo. ¿Sí? Entonces se paga por el día de trabajo. ¿Sí? Aquí es por la forma de pago. Tanto a sueldo como a jornal es por la forma de pago. La una me pagan mensualizada y la otra me pueden pagar al día, semana o quincena. Hemos escuchado los jornaleros. Los jornaleros son las personas que están en la agricultura, etc. Sí, a ellos les pagan el día o la semana. De igual manera, hay albañiles que están en una obra y se les puede pagar semanalmente. Sí, esos son contratos a jornales. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Perfecto. Otro tipo de contratos, ¿sí? Que deben hacer por su remuneración de igual manera como era o como son los contratos a sueldo y a jornal, ¿sí? También existen los contratos en participación y mixto. El contrato en participación es aquel que el trabajador también llega a tener ciertas utilidades del negocio, ¿sí? Como remuneración a su trabajo. Llega a tener ciertas utilidades del negocio. Ojo que digo negocio, no del producto, ¿sí? Del negocio. Por ejemplo,
Yo, Paolo Grijalva, soy socio de la Corporación La Favorita. ¿Ya? Y la Corporación La Favorita me dice, o los demás socios me dicen, Paolo, ¿sabes qué? Necesitamos que estés liderando o siendo director o como sea el campo administrativo de lo jurídico de la corporación. ¿Sí? Lógicamente, por mi trabajo dentro de la Corporación La Favorita, yo recibo mi sueldo, ¿verdad? Y además, como socio, también recibo utilidades del negocio. Entonces, me van a decir, Paolo, tú como utilidades, ¿sí? Del negocio recibes $1,500 al mes. Y el sueldo del abogado es de 1,500. ¿Qué te parece si te dejamos en 1,000 el sueldo del abogado y seguimos con los 1,500 de ganancias o de utilidades por ser socio? ¿Está claro? ¿O hay dudas? ¿Puede poner otro ejemplo, profe? Otro ejemplo. A ver. Es que verás, todo esto se conlleva, o el contrato de participación, se conlleva a las empresas como tal, ¿sí? Y a los socios de las empresas. Te puedo cambiar de empresa, pero el ejemplo va a ser el mismo, ¿sí? No te voy a poner que soy abogado, sino que me contratan como administrador o gerente general. Yo siendo socio, me nombran gerente general. ¿Ya? Ustedes ya en derecho mercantil ya van a conocer cómo es esto, ¿sí? Pero hay una cúpula, por así decirlo, que son los socios, ¿sí? Y los socios son las personas que nombran a los administradores. A su vez pueden ser externos o puede ser internos del mismo socio, de los mismos, de la misma cúpula de socios, ¿ya? Entonces me nombran a mí, que soy socio, me nombran como administrador de la empresa. Entonces yo recibo un sueldo como administrador y recibo las ganancias que me dan como socio. Ustedes saben que los socios ganan mes a mes, así no estén haciendo nada. ¿Sí? Entonces yo sigo recibiendo mis ganancias como socio y recibo mis ganancias como administrador, porque estoy trabajando en una relación de dependencia con la empresa en la que yo soy socio. ¿Sí? Omaira. Profe, ¿me escucha? Sí. Ya. ¿En qué tipo de empresa será este caso? Porque me queda un poco la duda. Yo he visto que esto se da, por ejemplo, en las empresas de transporte, pero no sé específicamente en qué tipo de empresas adicionales puede darse esto. A ver. ¿En qué tipo de empresas se puede llegar a dar esto? La mayoría de empresas, te diría yo, porque todos necesitan de un administrador y además de eso, en la mayoría hay socios, porque no existe, bueno, desde el 2020, febrero de 2020, marzo de 2020, existe la primera empresa catalogada unipersonal, ¿sí? Que son las llamadas SAS o Sociedad por Acciones Simplificadas. Sí, estas empresas son unipersonales. Profe, Pero de ahí las demás empresas son, ¿sí? Repetir las siglas. SAS. SAS. ¿Qué significa? Sociedad de Acciones Simplificadas. Espérese. ¿Sociedad qué? Sociedad de Acciones Simplificadas. Ya, continúe, profe, gracias. Ya. Gracias por dejarme, ¿no? Continuar. Entonces, ok, entonces, justamente, todas las empresas necesitan de administrador y todas las empresas necesitan socios. ¿Sí? Para su creación mismo, ¿sí? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, ¿qué pasa? Ya. Lo que pasa es que yo le decía, por lo que yo trabajo en una institución financiera, entonces me dicen que es porque, por ejemplo, mi institución financiera es sin fines de lucro. Entonces que por eso no se reparte, como usted está indicando, el tema de las utilidades para todos. Ok. Ahí sí te entiendo. Sí, cuando hay fines de lucro, lógicamente no son empresas primero.
son fundaciones o ONG llamadas organizaciones no gubernamentales, ¿sí? O instituciones de educación, como somos nosotros del instituto. Somos una institución sin fines de lucro, ¿sí? Pero si yo te digo, la mayoría de empresas sin fines de lucro, por no decir todas, ¿sí? Entonces yo siempre voy a recibir como socio las utilidades del negocio, ¿sí? O ganancias del negocio. Y además de eso, si me contratan como administrador, me deben pagar mi sueldo como administrador porque voy a firmar un contrato laboral. Sí, entonces llevaría, para que me entiendan más o menos, no se complique tanto. Me contratan de administrador, me pagan el sueldo y adicionalmente yo gano de las utilidades de la empresa. Pero a estos socios que llegan a ser, o que les llegan a nombrar como administradores o como gerentes generales, como cualquier parte de la empresa, deben firmar este contrato en participación. ¿Estamos? Perfecto. Profe, otra cosa. A ver. He visto mucho, eso aplica en las empresas familiares, que por ser primo, sobrino, etcétera, pues le dan que sea administrador y ganan, pues como usted lo acaba de decir, ganan el sueldo por administrador y aparte por ser socio. Lo he visto mucho. Sí, sí, hay bastante. Igual en empresas grandes, no solo familiares, en empresas grandes, hacen esto. O sea, dan a una persona porque la mayoría de socios tienen conocimiento de administración. O sea, hay que ser sincero. Sí, la mayoría de socios tienen conocimiento de administración. Entonces, entre ellos votan y ven quién es el mejor, el más adecuado para administrar. Sí, se da mucho esto, muchísimo. De ahí tenemos, sí, el contrato que lo conozco y lo conocemos como mixto. Este contrato mixto, yo les voy a hacer así, directo, sin alargarles el cuento. ¿Sí? Hemos escuchado de ganar por comisión. ¿Cierto? Este es el contrato por comisión, llamado por comisión, es un contrato mixto. ¿Por qué? Porque tengo mi salario fijo o mi sueldo fijo, ¿sí? Y además de eso, tengo un adicional que ahora ya no va a ser de las utilidades del negocio del empleador, sino van a ser del producto del negocio. Serían los vendedores o ventas. Exactamente, exactamente. Por ventas del producto, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo, caso de la vida real, ¿no? En serio, yo tengo una empresa de productos de limpieza, ¿sí? Y a mis vendedores les tengo pagando el sueldo fijo y su comisión por venta de mis productos de limpieza. ¿Sí? Entonces, ahí celebré un contrato mixto. Le digo, mira, tienes tu sueldo y además de eso, te ganas una comisión por venta de mi producto. ¿Sí? Entonces, eso es un contrato mixto. ¿Estamos? ¿Está entendido? Profe, una consulta. Y estas empresas que igualmente son de ventas, que no se firman contratos, sino que lo que tú vendes, ganas. O sea, ganas una comisión, pero sin tener sueldo fijo. ¿Qué pasa con esas empresas? Llegarían a ser una prestación de servicios nada más. No existe relación laboral como tal. Sí, porque justamente el contrato mixto solo te establece esta posibilidad de tener el sueldo base y comisionar. Sí, estas empresas que fijan solo la venta les hacen firmar un contrato de servicios o les hacen por facturas. Sí, y ahí se evitan los líos legales y todo lo demás. Pero lógicamente, ojo, no hagan eso en un futuro o si van a hacerlo, están en su empresa y necesitan alguna asesoría, no busquen eso de justamente vulnerar el derecho, que no existe ese tipo de contrato y estás haciendo trabajar las 8 horas, no les pagas mensualmente, si no lo pagas por factura, se puede llegar a un juicio, te puede ir peor como empleador. ¿Sí? Eso, recomendación. Andrés. Profe, buenas noches. Una pregunta, profe. Digamos, si hay contratos que estipulan que usted le pueden pagar con bienes cada ciertos meses o no hay cómo hacer eso.
Sí, ¿sabes cómo? La remuneración no solo es dinero, la remuneración es del concepto de pago. Te pueden pagar en bienes, te pueden pagar en servicios, o te pueden pagar en especie. La especie llegaría a ser el dinero. ¿Qué se puede dar? Ámbar. Profe, o sea, las tercerizadoras no son permitidas. La tercerización o el subempleo. La tercerización o el subempleo. Sí, no son, o más bien dicho, ya no están reguladas, ya no existen y ya se está prohibiendo o se prohibió en su tiempo con la creación del mandato constituyente 8. La eliminación del subempleo. Sí, que es tercerizadora, para los que no conocen, es subcontratar un servicio en sí. Pero ahora, vamos a ver esto, ¿no? Eliminan el subempleo, pero lo que les dejan es que justamente puedan relacionarse entre empresas, o sea, contratar el servicio de la empresa, pero la empresa contratante, ¿sí? O mejor dicho, la empresa contratista debe llevar su relación de dependencia adecuada con sus empleadores. ¿Sí? Ya la empresa contratante ya nos lleva la relación de dependencia. Carla. Y por ejemplo, profe, una consulta. Si digamos que es el subgerente de la empresa y en el mes de marzo ya es nombrado gerente de la empresa y también va a participar como socio, pero también recibe estos salarios adicionales como contratos mixtos, pero no están formalizados en un contrato, sino solamente lo recibe. ¿Esto es legal? Que él lo reciba. O sea, por ejemplo, Es digamos, legal porque es jefe. Es legal porque es socio. Así de simple. O sea, pero él estaría, o sea, él recibiría su sueldo como subgerente y también tiene la potestad de adquirir, por ejemplo, esos beneficios de que comisiona por la cobranza de la sí, gente sí. de contabilidad, también comisiona por las ventas y eso. Sí, también puede. Sí, también puede. No hay ningún problema. No existe una prohibición en la ley a que se pueda cobrar esto. A que se pueda cobrar. Solo se considerarían las fechas de inicio de un cargo a terminación e inicio de un nuevo cargo, ¿verdad? Y listo para el cálculo. Claro. Sí mismo es. Hasta ahí estamos, chicos. Sí. Y vamos, déjenme ver ahora. Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos y después continuamos con la clase, ¿ok? Estamos ahora viendo, o vamos a ver, ¿sí? Lo que es el contrato por tiempo, o los contratos que existen en la modalidad por tiempo. Existe el contrato que es conocido por todos, ¿sí? Que es el contrato indefinido. Este contrato indefinido, ¿sí? Es una contratación típica, como les digo, todos conocemos. ¿Y de qué se trata? Que es un contrato permanente. ¿Sí? No tiene un límite de tiempo, sino tiene un límite, como su propio nombre lo indica, indefinido de tiempo. ¿Sí? Todos los contratos, ciertos contratos, mejor dicho, llevarían la cláusula conocida como periodo a prueba o de prueba de 90 días. ¿Sí? Este periodo de prueba puede cambiar solo, así lo especifica el Código de Trabajo, solo cuando es los contratos de las personas que brindan estos servicios domésticos. Sí, a las empleadas domésticas. Sí, ahí ya no son 90 días, sino solo son 15. ¿Ok? Mientras que para todos los demás son los 90 días. ¿Estamos? Existe también el contrato de temporada o por temporada.
Este contrato de temporada o por temporada quiere decir que solo voy a estar contratado por cierta época del año. ¿Por qué? Por la condición del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos todo lo que es el juguetón, ¿verdad? El juguetón, por estas épocas del año, por las que nos vienen, que es Navidad, van a necesitar más personal. Por lo tanto, contratan a más personal de temporada, ¿sí? Por esta época del año, solo por esta época del año, es decir, por Navidad. O a su vez, otro contrato de temporada que también se suele celebrar es cuando los niños van a entrar a clases, ¿sí? Las papelerías, bazares que venden listas de útiles necesitan más personal. Por lo tanto, firman un contrato de temporada por esta época del año, porque el mercado mismo necesita que exista más personal. ¿Sí? Estas personas que firman un contrato de temporada tienen la obligación, los empleadores, de volver a llamar a las mismas personas que prestaron su temporada por un momento, tienen que volver a llamarles. ¿Sí? Es decir, a Paolo le llamaron en el 2019, o más bien dicho, Paolo firmó un contrato de temporada con el Juguetón en el 2019 y tienen que volverle a llamar para el 2020, para el 2021, cuando se requiera personal por temporada. ¿Sí? Gabriela. Profe, ¿y cuántos años consecutivos tienen que ser, tienen que volverles a llamar o durante cuántas épocas del año? Tienen que volver a llamar siempre. O sea, siempre tiene que ser el intento de llamarles y que quede constancia de eso. ¿Sí? Si no contestan, lógicamente lo que suelen hacer, ¿no? Las empresas, llaman una vez, no contestan, no vuelven a llamar y se dice, se negó. ¿Sí? Pero entonces, eso quiere decir que no, por ejemplo, digamos, si es que le contratan por época navideña, ¿siempre tienen que llamarle por época navideña o también le pueden llamar por otra, no, por otra temporada. época? Por otra época también pueden llamar. Ya, gracias. Justamente este contrato de temporada más se celebra por época navideña y, como les digo, por cierto, cuando se necesite más personal, porque el mercado mismo, la naturaleza del mercado, necesita más personal. ¿Estamos? Perfecto. Ahora vamos con el contrato eventual. ¿Sí? Este contrato... Profe. Ajá. Una consulta. Verá, hay empresas que, por ejemplo, en tiempo así de temporada, contratan impulsadoras y las impulsadoras les pagan el diario, pero trabajan más de las 8 horas y no les pagan lo que tendrían que pagar. Yo te podría decir... O sea, yo te podría decir que el contrato para las impulsadoras o promotoras de cierto negocio se les suele hacer firmar un contrato de prestación de servicios nada más. Sí, porque volvemos a lo mismo. Me está prestando el servicio de impulsar mi negocio. Sí, o promover mi negocio. Entonces, no le veo tan lógico que el empleador firme un contrato o tenga una relación de dependencia, porque la persona se acaba la promoción o el evento y ya no va más. ¿Sí? Entonces es preferible un contrato o lo que suelen hacer y lo que saben hacer, porque los empleadores también saben, lógicamente, de leyes. ¿Sí? Se considera o firman un contrato de prestación de servicios y pagan por factura. ¿Sí? Ahora, contrato eventual. El contrato eventual llega, ¿sí? Para que el empleador pueda satisfacer ciertas exigencias que llegare a tener en ciertas circunstancias en su empresa, ¿sí? Tales como el reemplazo del personal que se encuentra ausente, ¿sí? Y tales como
cuando tenga alguna licencia por maternidad, paternidad, etcétera, o situaciones similares. Es decir, que es para reemplazar al personal. Se debe firmar un contrato eventual. Este contrato eventual tiene un plazo de 180 días. Sí, solo se puede firmar por 180 días. Hay contratos continuos eventuales y contratos discontinuos eventuales. ¿Qué quiere decir esto? Continuo es que estoy continuamente los 180 días. Me quedo en el trabajo los 180 días. Discontinuos es que el empleador puede hacerme trabajar 20 días, después otros 20, otros 20, otros 20 y así. ¿Sí? Discontinuos. ¿Ok? Pero uno se da, contrato de temporada, se da para ciertas épocas del año, contrato eventual para las circunstancias que necesite el empleador, tales como reemplazar a un trabajador que se encuentra ausente. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Una consulta, abogado, buenas noches. Bueno, no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver de que si es que una persona tiene un empleado doméstico, se va más al tema de la jubilación patronal. El empleado doméstico tiene derecho a la jubilación patronal si es que trabajara más de 20 años con el mismo patrono. ¿Aplica también así para el empleado doméstico? Sí, se da lo proporcional, ¿no? Si es 20 años. La ley te dice que es 25 años. Ah, 25. Llega a los 20 y se da lo proporcional. En el caso del pago, ¿quién hace el pago de la jubilación patronal? ¿El patrono tiene que pagarle mensualmente luego de que ya haya salido? Claro, el patrón. Y eso lo hace, o sea, ya prácticamente si ya se jubiló, el patrono tiene que depositarle en la cuenta al empleado o lo hace a través del IES o cómo funciona. Lo que se suele hacer, porque la jubilación patronal es un derecho, no es del IES. ¿Sí? La jubilación del IES es una cosa y la jubilación patronal es otra. Sí, la jubilación patronal tiene que ser depositada por el empleador. En la cuenta del banco del empleado. Del empleado sería, o sea, en el caso, por ejemplo, la señora Juanita ya deja de trabajar, entonces desde que se jubiló en adelante le tiene que pagar todos los meses el proporcional de la jubilación patronal. El proporcional patronal. de la jubilación patronal, así es. Ok, ya, gracias. Listo. Después vamos con el contrato ocasional. ¿Sí? Ojo aquí, el contrato ocasional no es el mismo que existe en el servicio público llamado el contrato de servicios ocasionales. No. Contrato ocasional en el sector privado, ¿sí? Son aquellos que se deben a firmar, ¿sí? Cuando existe una necesidad emergente o extraordinaria dentro de la empresa y que no sea de la actividad habitual del empleador. Sí, por ejemplo, en una empresa, en un bufete jurídico, vamos a ponerle como si fuera mi caso. En un bufete jurídico se me dañaron todas las computadoras, ¿ya? Yo contrato a una persona con contrato ocasional por un periodo de 30 días, que no exceden el año, solo se puede firmar en un periodo de 30 días, ¿sí? En el año. Yo contrato para que me arreglen la computadora o las computadoras. ¿Sí? Yo como abogado no me dedico a reparar computadoras, o eso no es mi actividad habitual. ¿Sí? Sino que yo necesité una atención emergente o extraordinaria sobre lo que esté pasando en mi empresa o en mi lugar de trabajo. ¿Sí? De igual manera, si es que se llegare, por ejemplo, a inundar, ¿sí? Mi empresa, necesito contratar a un personal que limpie todo y yo darle este contrato ocasional de 30 días en un año. ¿Ok? ¿Sí? Vamos con los contratos por modalidad de trabajo. En estos contratos, en estos tipos de contrato existen el contrato por hora cierta. ¿Sí? Este contrato
es cuando el trabajador va a tomar a su cargo, ¿sí?, la ejecución de una actividad. Me contratan para realizar algo, ¿sí?, que lógicamente va a tener su pago. Pero lo que no va a tener en el contrato por hora cierta, ¿sí?, va a ser el tiempo. Si no, va a ser hasta que termine la obra. Sí, por ejemplo, yo tengo una constructora y esta constructora realiza, me da mano, yo soy albañil y me dice, mira, Pablo, ¿sabes qué? Te vamos a contratar, ¿sí? Necesito que me hagas esta urbanización. Yo, perfecto, vamos por contrato por obra cierta, ¿sí? Tengo una actividad, ¿no es cierto? Sí, tengo una actividad que es realizar la urbanización. Tengo un pago que me va a decir, Pablo, te vamos a pagar $100,000 por esta urbanización. ¿Sí? Pero no tengo el tiempo. En un contrato por hora cierta no me va a decir el tiempo. O sea, no me va a decir, de aquí en un año quiero que acabes. No, no tengo tiempo. ¿Sí? Ustedes me van a decir, ¿y cómo presiona? Para que le paguen. ¿Sí? O para que acabe la obra. Eso es fácil. Se le divide el dinero se le va dividiendo de acuerdo al porcentaje de avance que llegue a tener de la obra. Sí, pero se firma el contrato por obra cierta. Aquí tienen que tener en cuenta las características, ¿no? Hay actividad, hay pago y no hay tiempo. ¿Sí? Contrato por tarea. El contrato por tarea va a haber actividad, pago y hay tiempo. Es decir, que si yo quiero que la obra en serio se cumpla en un año, en vez de estarles presionando, les pongo en el contrato. Paolo Grijalva, el albañil, se va a encargar de realizar tal urbanización por el pago de $100,000 y tendrá un tiempo límite de un año. ¿Estamos? Perfecto. Otros contratos por la modalidad de trabajo es el contrato a destajo. Este contrato se va a firmar, ya no me va a decir haz una urbanización, no. Me van a decir que realice por cierta medida de superficie mi trabajo, por cierta pieza, por cierto trozo voy a realizar mi trabajo. Por ejemplo, me dicen, Paolo, ¿sabes qué? Vas a realizar el trabajo, ¿sí? Pero tu trabajo va a ser pavimentar, ojo, pavimentar la calle 10 de agosto desde la Buenos Aires a la Checa, ¿sí? Que son alrededor de 200 metros, 100 metros. ¿Sí? Solo voy a trabajar por la medida del tiempo. Medida de superficie, perdón. ¿Sí? No estoy trabajando toda la 10 de agosto. Estoy trabajando solo por la medida de superficie desde la 10 de agosto y Buenos Aires hasta la 10 de agosto y Checa. ¿Sí? Aquí hay actividad, ¿sí? Las características. Hay actividad y la actividad es por medida de superficie. ¿Sí? Hay pago, pero tampoco me va a tomar en cuenta el tiempo. Es decir, no hay tiempo. Ok, y hay un contrato que en el 2016 apareció, llamado el contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. Este contrato va más para las personas que tienen una actividad de construcción, o su actividad habitual es de construcción, ¿sí? Y se encuentran dentro de la realización o ejecución de la obra dentro del sector estratégico del Estado. ¿Sí? Ustedes saben que para realizar alguna labor de construcción dentro del Estado ecuatoriano, yo debo licitar, ¿sí? Es decir, entrar al sistema de la CERCOP, de compras públicas, ¿sí? Para yo poder licitar mi servicio de constructor y ganar el contrato, ¿cierto? Las personas que están ganando el contrato son constructoras, pero ellos necesitan darle estabilidad laboral al trabajador. ¿Cómo lo hacen? Firmando este contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. Aquí hay actividad, ¿sí?
hay dinero, hay tiempo, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta que nuestra actividad la vamos a realizar para el sector estratégico del Estado ecuatoriano. ¿Estamos? Perfecto. Ahora vamos al contrato por persona. No sé si alguien está prendido el micrófono y quiere hacerme alguna pregunta. Lo siento. Ah, ya, ok. El contrato o los contratos por personas, primero son los contratos individuales, ¿sí? Es decir, que se firma personalmente, ¿sí? Es decir, firma solo uno. Firmo yo, o firma Diani, o firma Gabriela, o firma Rose, o firma Lenin, o firma Jefferson. Firma solo una persona, contrato individual, ¿sí? Y ahora existen los contratos de grupo y contratos de equipo. ¿Sí? En este contrato de grupo se llega a caracterizar, ¿sí? Porque la finalidad nos van a contratar para realizar cierta obra en particular o cierta actividad en particular, ¿sí? Pero la remuneración, el pago, es única para el grupo. Es decir, a Gabriela, a Paolo, a Rose, a Diana y a Lenin nos contrata para realizar cierta auditoría a cierta empresa, ¿ya? Nos contratan. Realizan el contrato de grupo y nos dicen, a ustedes 5, ¿sí? Les voy a pagar $10,000. ¿Sí? Lenin, como es el jefe del grupo, nos dice, bueno, Paolo, tú vas a ganar 1,000. Gabriela, tú vas a ganar 2,000. Rose, vas a ganar 2,000. ¿Sí? Diana va a ganar 2,000 y yo voy a ganar 3,000. Eso dice Lenin. ¿Sí? A la empresa no le interesó cómo es el reparto. La empresa solo nos dijo, se va a pagar $10,000 por el trabajo. Se acabó. Al grupo nos dan 10,000. ¿Ok? Nosotros solo debemos tomar en cuenta la actividad en desempeñar. Y el contrato por equipo, ya el pago, ¿sí? Ya el pago ya no se va a caracterizar porque me van a pagar solo a una persona. O nos van a pagar por toda la totalidad. Si no, nos van a pagar a cada uno de nosotros. Mismo ejemplo, mismo equipo. Gabriela, Rose, Diani y Lenny. ¿Sí? A Paolo le pagan 2,000, a Gabriela le pagan 2,000, a Rose le pagan 2,000, a Diani le pagan 2,000 y a Lenny le pagan 3,000. ¿Sí? Ya comienza a ser más independiente el contrato por equipo en cuestión de la remuneración. Pero de ahí nos contratan a los 5, nos contratan para la misma actividad, para realizar una auditoría. Solo que nosotros, sí, ya negociamos nuestro sueldo. Es decir, no, Paolo, yo tengo una maestría, yo tengo experiencia en esto, por lo tanto debo recibir más sueldo. ¿Me hago entender? Sí, perfecto. Tengo unos casos prácticos, sí, para ver cuánto me comprendieron. Sí, Jocelyn Lema. Dígame, profe. ¿Qué tal, Jocelyn? Muy buenas noches. Buenas Ayúdame leyendo el caso práctico y según tu criterio, según lo que hemos visto, coméntame qué contrato celebrarías tú. Ya, un caso práctico 1. La empresa constructora S.A. desea elaborar un conjunto habitacional ubicado en la ciudad de Quito. Para esto debe contratar a personas expertas en el oficio de albañilería. Hasta la culminación del proyecto, siendo tú del área de talento humano, ¿qué contrato les sugerirías? ¿Cómo es? Bueno, lo que más o menos le relaciona es cómo es un oficio de albañilería. En mi opinión sería un contrato por obra cierta. Perfecto, verán. Muy bien, Chelsea. Justamente, cuando ustedes vayan a cerrar un contrato, ¿sí? Y que les pongan este caso, ¿sí? Lo más importante para nosotros distinguir que no sea un contrato por obra cierta y un contrato de tarea va a ser el tiempo. Si no me menciona el tiempo, para mí es un contrato por obra cierta.
Si me menciona que en un año deberá realizar este proyecto urbanístico, contrato por tarea. Ok, muy bien, Jocelyn. Vamos con... con Iván Macías. Caso práctico número 2. En la compañía Petroquito, la funcionaria Belén Acosta ingresa al periodo de maternidad, licencia. El gerente te solicita contratar a otro funcionario para reemplazar a Belén por el periodo de su licencia. ¿Qué contrato realizarías? Este sería el contrato eventual. ¿Por qué? Porque solo por el tiempo del periodo de la licencia de la chica que está por contrato indefinido. Que solo por reemplazo nomás. Perfecto. Muy bien. Solo si hay que reemplazo. Sí, muy bien, Iván. Solo si hay que reemplazo. Sí, no está diciendo claramente el ejemplo, no. Se va a reemplazar a una funcionaria que se encuentra en periodo de licencia por maternidad. ¿Sí? ¿Contrato ocasional? No. Porque no hay una actividad extraordinaria que vaya a ser habitual o no habitual de la empresa. Contrato de temporada, no, porque no es una época del año, sino fue una necesidad emergente, necesaria en ese momento. Y un contrato eventual sería lo indicado y lo idóneo. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Ahora déjenme ver cuántos estamos. Tenemos 48. Ya. Profe, Ahí una está. consulta. ¿El examen qué día damos? Es una muy buena consulta. Yo les voy a habilitar el viernes, más o menos acabamos clases y les va a estar habilitado el examen. Y les voy a dejar abierto hasta el 29, hasta el lunes, 11:59 de la noche. Entonces tienen todo el fin de semana para poder darlo. Ok. Déjeme solo... Una pregunta, profe. Ajá. ¿El examen va a ser solo de la última semana o de todo lo que De todo lo que hemos visto, pues no, bueno, ¿cómo va a ser solo de la última semana y la demás nos sentamos a contar cachos? No, de todas, de toda la semana. ¿El examen va a estar fácil o difícil? Ahí sí no sé. Profe, Depende de una cuánto pregunta. estudie. Ajá, ajá. Tarea. No sé si era momento de las preguntas, pero bueno, aprovechando. No, todavía no era el momento de las preguntas porque tenemos que hacer un trabajo en grupo, pero al finalizar les parecerá todas las preguntas que tengan, las resolvemos, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ok, les explico lo que vamos a realizar. Vamos a redactar un tipo de contrato. ¿Sí? Pero aquí vamos a tener una característica. No quiero contrato indefinido. De los contratos que hemos visto, no quiero contrato indefinido. Ustedes escogen si quieren eventual, ocasional, de temporada, etcétera. No quiero contrato indefinido. ¿Estamos? Perfecto. Inicien, por favor, vayan a sus respectivos grupos. Organícense, chicos, organícense para hacer el trabajo.
Profe, es por ahorita. Tienen 25 minutos. Ah, ya. Buenas. Hola, profe. ¿Cómo están? Organícense, chicos, organícense. O sea, lógicamente creo que no vamos a alcanzar hoy a que me expongan, pero el miércoles lo van a exponer. Ok, me van a decir, escogimos este contrato por tal razón, ¿sí? Y este contrato tiene estas características. ¿Sí? Y aquí están en las cláusulas, está estipulado. Ojo, sí, el profe no es tonto. El profe sabe que hay modelos en Google. ¿Sí? Tómenlo, pueden hacerlo, ¿sí? Pero me van a explicar qué es cada una de esas cláusulas, qué significan. ¿Ok? Les dejo, trabajen. Pues para empezar vamos a cambiar la foto. Estoy bien, profe, gracias. Bueno. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, profe. Profe, es un tema por cada persona o un tema en el grupo. El grupo. Ah, ya. En grupo. Un solo tema entonces. Sí, un solo tema. En grupo. Okay. Ya, otra cuestión, chicos. Esto me van a tener que exponer, lógicamente hoy no vamos a alcanzar, pero traten de avanzar lo que más se pueda, ¿sí? Esto van a tener que exponerlo, me van a tener que explicar por qué escogieron ese contrato y qué cláusulas y qué características tiene ese contrato que escogieron. ¿Sí? Lógicamente, yo sé, no soy tonto, yo sé que hay modelos en Google, ¿sí? De los tipos de contrato. Sí, úsenlo, no tengo ningún lío. Mientras me expliquen qué es cada cláusula y que ustedes sepan, para mí está bien. ¿Estamos? Ok. Listo, chicos, ya nos vemos. Redactar hasta el contrato normal, o sea, Hicimos el un contrato por temporada, pero ya poniendo el tiempo que se va a trabajar en qué temporada, el sueldo que va a ganar, si es que va a comisionar o etcétera, con todas las características que tiene el tipo de contrato. Buenos de Dios. Hola, profe. Verán, chicos, lo que yo más deseo, ¿sí? Ustedes pueden, tenemos herramientas tecnológicas, ¿verdad? Tenemos Google, ¿sí? En el cual ustedes pueden tener modelos de ahí, del contrato que ustedes hayan escogido. Sí, yo no soy tonto, yo sé que hay eso, ¿sí? Utilícenlo, pero ustedes van a tener que explicármelo. Es decir, profe, miren, nosotros escogimos el contrato de temporada por estas razones, ¿sí? Por estas características que tiene, y me explican cada cláusula que hay. Lógicamente, no me van a explicar la primera de los comparecientes, porque eso es algo totalmente general. Si no, me van a empezar la remuneración, la jornada de trabajo, el acuerdo de confidencialidad, derechos, obligaciones que se llegara a tener, qué pasa si hay un conflicto laboral, etc. ¿Estamos? Igual, lógicamente no vamos a acabar hoy. Así que trabajen, traten de organizarse y vamos trabajando, ¿ya? Ya nos vemos. Buenas de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ok, ¿qué es lo que A vamos a usted le hacer? gusta el grupo de las chicas, ¿no? Porque siempre nos pone solo un chico. Ay, sí, no sé, o sea, yo es automático, o sea, esto yo no sé. Ahí, esto es automático, ya es destino, ya es. A Ya, ver, profe, a ver, queríamos preguntarle qué indicaciones debemos no, preguntas poder hacer. yo no resuelvo preguntas. A ver, verán, Ah, van a hacer un contrato, ustedes escogen de los tipos de contrato que yo vi, o que vimos en clase, ¿sí? Ustedes van a escoger un tipo de contrato. No quiero contrato indefinido. Sí, y lógicamente tampoco van a encontrar contrato a sueldo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un contrato de tiempo, contrato de temporada, eventual, ocasional,
este tramo, ¿sí? Se va a determinar cómo se va a pagar, si es mensualizado o es a jornal, ¿ok? Entonces, lógicamente, esos dos, a sueldo jornal, participación sí, mixto sí, pero a sueldo jornal no. Sí, no esos porque no van a encontrar, porque la costumbre nos ha llevado a que nos paguen mensualizado, ¿ok? Primero eso. Segundo, yo sé que los tipos de contrato que ustedes vayan a escoger están en Google. Los modelos están en Google, ¿sí? Utilícelo, no tengo ningún problema en que utilicen esos recursos, ¿sí? Pero me van a tener que exponer. Y van a tener que decirme, verá, profe, escogimos este contrato por estas características que vimos. Nos pareció interesante, cogimos este contrato y lo que estamos realizando, ¿sí? Es esto. Me explican cada una de las cláusulas. Lógicamente, no me van a explicar la primera cláusula, que es los comparecientes, ¿sí? Que es algo general. Me van a explicar desde la segunda cláusula, que en los modelos de contrato pueden llegar a estar quiénes son, ¿sí? Cómo son, cómo se formaron, antecedentes, hay remuneración, derechos y obligaciones, qué pasa si hay un conflicto laboral, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, trabajen, no les interrumpo más. Ya, pero... Sigan con lo suyo. Este segundo párrafo. El profe creo que entró. No hay problema. Este segundo párrafo, ayúdame, Edmundo, con el antecedente del por qué está ingresándose el contrato. ¿Por qué se está creando este contrato? Buenas, buenas. Profe. ¿Qué tal? Profe. A ver, Cristian, recibí un mensaje tuyo. Sí, profe. Ya me olvidé. A ver. Empezó así, recibieron todos. Dime. La duda existencial mía es sobre lo último que le mandé, sobre el no sé cómo pronunciarle. Sílabos. No sé. El sílabus. Eso es, eso. El sílabus. Está en la plataforma, sí. Está en el inicio. En la introducción al derecho, en la parte de arriba está la evaluación del docente y abajo dice sílabus de la materia. Ya. Ahí lo pones y ahí está el sílabus. ¿De qué se trata eso? A eso no le... Es el cronograma, lo que yo hago. O sea, qué vamos a hacer en clase, qué van a conocer en clase, cuál es la metodología de investigación. O sea, es mío. Es solo para que ustedes conozcan. Sí, no tienes que hacer nada. Sí, porque estaba en eso. Y sobre la... Te voy a dejar haciendo mis sílabos. El próximo semestre que estás con ganas de hacer mis sílabos, las haces. No. No se cree. Y sobre el portafolio era también la otra duda. El portafolio es compuesto de las que nosotros hacemos, ¿sí? Es compuesto desde los foros, ¿sí? Compuesto de trabajos en clase, compuesto de las actividades que nosotros realizamos, por ejemplo, la tarea integradora, ¿sí? El portafolio es como que lo que me sirve a mí para yo evidenciar ante las autoridades el trabajo que realizamos en el curso. ¿Cómo yo hago eso? Con sus portafolios. O sea, saco un portafolio de Roberto, digo, miren autoridades, esto es lo que trabajamos, ¿no? Esto es lo que hicimos, esto es lo que conocimos. Sí, entonces es una recopilación de todos los trabajos. Y se junta todo, ¿verdad? Se junta todo. Todo lo que hemos hecho, todo. Se le juntan todo en un PDF y le envío. Ajá, exacto. Yeah. Y por si en algo en clase así, lo que he tomado fue, yo he tomado captura así de lo que es, también se puede añadir eso. También, si lo deseas, no hay ningún problema. Como te digo, y es para dar evidencia a las autoridades. Siempre cada fin de semestre nos solicitan a nosotros, a los docentes, por favor, presenten sus portafolios. Entonces nosotros damos, y es evidencia de lo que hicimos en clases. ¿Sí? Es para eso me sirve. Ya. Y lógicamente, para que ustedes también tengan, ¿no? Cogen un PDF, abren el PDF y recuerdan la materia. También les puede servir a ustedes. Ay, gracias. Esa es la duda. Ya, listo. ¿Y cómo van con el trabajo que ahorita les dejé?
Bien. Ya estábamos acabando por uno. Queríamos iniciar por otro contrato. Está bien, trabajen. Chicos, yo no soy tonto, yo sé que hay modelos en Google, ¿sí? De los tipos de contrato. ¿Ok? Pueden utilizarlo, es un recurso válido. O sea, no me enoja la utilización de los recursos. Pero lo que ustedes van a hacer es exponerme, ¿sí? Características del contrato que escogieron, ¿sí? Y cada una de las cláusulas del contrato. Lógicamente, la primera no me van a exponer, que son los comparecientes. No es decir, Roberto Narváez, número de cédula tal, domiciliado en la ciudad de Quito, bla, no. Eso no me van a exponer. Me van a exponer las siguientes cláusulas, las que nos importen conocer sobre el derecho laboral. Es decir, qué actividad, remuneración, plazos, derechos y obligaciones, qué pasa si hay un conflicto laboral, etc. ¿Estamos? Sí. Sí. Perfecto, chicos. Entonces les dejo trabajar. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas de Dios. Buenas. Ese es el que yo mandé. Buenas. A ver, chicos, les explico un poco para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer en esta clase o este trabajo. Sí, yo sé que hay modelos en Google. Sí, de los tipos de contrato yo sé que hay modelos. Sí, y ustedes van a poder utilizar esos modelos, porque está bien que utilicemos los recursos que tenemos a la mano y que ahora gozamos del Internet. Está perfecto. Sí, pero ustedes me van a tener que exponer y me van a tener que mencionar por qué escogieron ese contrato, ¿sí? ¿Qué características tiene el contrato que escogieron? Y me van a explicar cláusula por cláusula del contrato. Es decir, el contrato va a constar de los comparecientes, trabajador denominado tal y empleador empresa tal, representada legalmente por tal persona. ¿Sí? Como derechos tenemos los del Código de Trabajo, a más de eso va a gozar de beneficios, tanto uniforme, tanto almuerzo, tanto seguro privado. ¿Sí? La obligación será de cumplir con todas las actividades que conlleve este contrato, a más de las que diga el Código de Trabajo, por ejemplo. Me van a tener que explicar qué es cada cláusula. ¿Estamos? Ya, perfecto, chicos, entonces les dejo trabajar. Esta es comisión con el 20%. Todos esos cuadros. Claro, yo igual hice lo mismo. De ahí. Claro, esa de ley toca sacar de ahí. Disculpe, compañerita Elizabeth, ¿usted no expuso? ¿No hizo ese trabajo de exposición? Sí. Trabajo de exposición. Elizabeth estaba en mi grupo. Debe tener la presentación porque todos Claro, subíamos hay que subir ese a la PDF. plataforma en PDF. Ajá. Creo que sería por el tiempo porque esto es maternidad, ¿verdad? Sí. Entonces 90 quería días. que 90 días. Ya, ¿a quién íbamos a poner como empresa? Pongámosle Confiteca. Sí, ¿no es cierto? Ya. A ver, pero dice que cuando es una, en este caso,
sería una, como es empresa, sería jurídico. Ahí tiene que ir el número de RUT. Y derecho laboral es todo lo que nos ha dado estas 2 semanas. Bueno, ya empezó la clase. Ya preguntémosle nomás al profe. Y a veces no sabe ni la causa del grupo. Según la necesidad de la empresa, contratar con el fin de reemplazar a la señorita. Ahí se le pone el nombre de la señorita a reemplazar. Sí. Igual con la hora del almuerzo. Entonces eso tenemos que ir viendo. Igual la remuneración, cuánto va a ser el salario para. Al Sería principio de también hay cambiarle que cambiar. ¿Desde dónde? Arriba en lo que es de la introducción, como ahí dice también contrato mercantil de comisión, esa también está de cambiar. Justo es la primera línea que dice, comparecen a la celebración del presente contrato mercantil de comisión. Y desde aquí, en la primera de antecedentes, aquí dice el comitente contrata los servicios del comisionista ¿para qué? Y sin relación de dependencia laboral alguna con respecto al comitente se encargue en su nombre, pero por cuenta del comitente de la exposición y venta de los productos. Eso también debemos cambiar. Ahí cómo sería. Ahí no quedaría el empleador contrata los servicios de su empleado o del empleado. ¿Será que queda así? En vez del comitente. Aquí nos toca cambiar. Podríamos hacerle como unos... como bajo relación de dependencia gane un sueldo básico de tanto y pueda vender los productos con comisión, algo de eso. En donde dice el comitente contrata los servicios del comisionista, igual sería de cambiarle, porque sería del empleado nada más. ¿En qué parte? En la primera, segunda, tercera, en la cuarta fila de los primeros antecedentes. Más abajo, casi por ahí, el comisionista. Ahí. Sí, eso quería cambiarlo para que bajo en relación de dependencia. Ahí sería el comitente contrata los servicios del trabajador para que el trabajo, relación de dependencia.
el primer antecedente sería el empleador. ¿Cuál? No, yo creo que en este ya nos hicimos más bolas que en el otro, que hubiese estado mejor. Porque este no es un contrato. Sí, porque ahorita leyendo bien es como que también... Nos toca cambiar todo prácticamente. Se compra, como decir, está... Ok, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles. Profe,